Negra en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Queremos dar la bienvenida al coronel Fausto Cobo, director del Centro de Inteligencia en el país. Vamos a hablar de algunos temas vinculados. Quienes saben de seguridad y desarrollo se entiende la importancia que tiene un sistema de inteligencia, no para un presidente como utilizó el prófugo en Bélgica, sino para el Estado ecuatoriano. Hoy que tenemos grandes amenazas presentes en el territorio ecuatoriano, crimen organizado transnacional, narcotráfico, microtráfico, está instalado en el país. Dejaron instalar en el país y ahora resulta complejo. Pero ha habido un proceso de recuperación desde la parte material cuanto del sistema de inteligencia en el Ecuador. Quisiera empezar, antes de ir al tema de fondo, para demostrar lo que fue el servicio de inteligencia, el SENAIN anterior, y lo que es el centro de inteligencia ahora, lo que debe ser en un Estado. Ayer hubo una audiencia en donde este señor Pablo Romero, que no entendía nada de seguridad, que no entendía nada de inteligencia, el gobierno correísta lo puso de director del SENAIN y protagonizó que espionaje. Así le persiguieron a Fernando Balda. Bueno, hay un proceso en donde hay amplísima documentación. Este señor apeló, lo condenaron a 9 años por usar recursos del Estado ecuatoriano, por usar el sistema de inteligencia para perseguir en Colombia al activista político Fernando Balda. Ayer, felizmente, por unanimidad, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia desechó la apelación de este señor, que está preso y condenado en una cárcel de Quito. ¿Qué piensa usted entre lo que fue el sistema de inteligencia antiguamente, y luego hablaremos lo que se está haciendo para afrontar las amenazas en el territorio ecuatoriano? Coronel Fausto Cobo, muy buen día. Buenos días, muchas gracias. Yo creo que la historia siempre va a ser una fuente importantísima para los análisis en el ámbito de la seguridad y del desarrollo. Porque cuando se construye esa historia con hechos que realmente han pasado, con imparcialidad, con absoluta verdad, entonces se determinan las cosas como realmente han pasado. Pero cuando se intenta construir una narrativa, cuando se intenta construir una historia en una sastrería, haciendo el traje a la medida como ha sucedido durante los últimos años, entonces las consecuencias son las que estamos viviendo. Pero repito, felizmente la historia y los hechos están allí. Antes del Correato, siempre se señalaba a la Ley de Seguridad Nacional, supuestamente una ley elaborada con una intencionalidad autoritaria en el tiempo de la dictadura de los militares. Así se decía. Y resulta que con esa ley, la Ley de Seguridad Nacional, el Ecuador superó 2 conflictos, 2 guerras, y las ganó. La primera, la guerra interna en las décadas de los 80, de los 90, cuando el terrorismo, la subversión azotaba América Latina y desde luego también el Ecuador. Aquí en el Ecuador esa guerra se la ganó sin daños mayores colaterales como sucedieron en la región, en la subregión y en los países vecinales. Esa es la historia. Luego hubo nuestro enfrentamiento internacional en la guerra con el Perú. La ganamos con esa ley que tanto lo señalan. Cuando yo fui asambleísta, llegué justamente a la etapa en la cual había que votar en la asamblea por ese mamotreto que hoy está vigente y que es la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Y miren, ecuatorianos, las consecuencias de esas leyes, de esas normas que siempre buscaron beneficiar no al Estado ecuatoriano, no al pueblo ecuatoriano, no a la garantía de los elementos estructurales del Estado que son la finalidad
última del sistema de seguridad integral, sino que beneficiaba a los riesgos, a las amenazas, a los factores adversos que atentan contra lo que yo estoy manifestando, que es el bien supremo de un Estado, de una república, garantizar un grado relativo de bienestar, de seguridad. Y digo relativo porque no habrá y no hay un concepto absoluto de seguridad. Estados Unidos, los países desarrollados, tienen un sistema de seguridad adecuado, pero no absoluto, porque cuando sube la intensidad y el valor de los bienes que hay que proteger, también las amenazas buscan alcanzar ese nivel de poder. Por eso se llaman amenazas. Y aquellos que hablan y hablan diciendo o haciéndose llamar expertos en seguridad, tienen que aprender eso. Amenaza es una presión dominante detrás de la cual se encuentra un poder. Y ese poder es igual o superior al del propio Estado. Y entonces todos los mecanismos, los organismos, las capacidades del Estado tienen que ponerse al servicio de los grandes intereses para neutralizar, eliminar esas amenazas. Esa es la razón de ser del sistema de seguridad integral. Pero les digo, ecuatorianos, durante esta última década destrozaron ese sistema, debilitaron a tal magnitud que las capacidades estratégicas del Estado no son suficientes y emplearon los recursos disponibles para lo que usted está diciendo, es decir, para fines que beneficiaban a un presidente, que beneficiaban a un proyecto político y no al Estado ecuatoriano. Por eso la dificultad de recuperar eso, porque se necesita institucionalizar de nuevo los organismos del Estado y desde luego, con mayor premura, los de seguridad, porque sin seguridad no hay desarrollo. Sin desarrollo no hay seguridad. Son dos pilares que sostienen la República y por eso atacan estos grupos radicales, estos grupos divisionistas, estos grupos que buscan la desestabilización para asaltar el poder y poder continuar con el proyecto que tiene como finalidad eso, destruir la institucionalidad de la República. A veces, inclusive, es poco decir, atacan al gobierno nacional, atacan al Ejecutivo, van más allá. Quieren destruir eso, la República. Mire lo que está pasando en Chile. Mire lo que está pasando en Chile con la tal constituyente. Nosotros fuimos el primer experimento y lamentablemente les fue fácil. Les fue fácil porque la sociedad ecuatoriana no tenía una organización adecuada de defensa de la familia, de defensa de los principios que tenemos nuestra sociedad. Un país bueno, gente buena, gente que siempre se ha unido frente a las causas justas. Utilizaron entonces la estrategia del divisionismo interno del país, ponernos en la una orilla y en la otra orilla a los propios ecuatorianos, señalándonos con radicalismos. Estos son malos y estos son buenos. Y mire lo que estamos pagando, cómo estamos pagando. Pero bueno, el gobierno nacional, el presidente de la República nos ha dado instrucciones claras. A mí, por ejemplo, en el tema de inteligencia, la inteligencia del Estado es para servir al Estado. Aquí no vamos a perseguir a nadie con inteligencia, con malos procedimientos, empleando mal los recursos del Estado. Entonces, cuando la gente dice es que en el tiempo de antes la inteligencia, no tenemos que repetir lo que está malo, porque nos sirve ahora, entonces empleemos también los medios de una manera fuera de lo normal, fuera de la ley, y eso no lo vamos a hacer. En el caso mío particular, por ejemplo, todos los mecanismos de interceptación, de la búsqueda de información con métodos que no son los adecuados, están justamente puestos bajo la justicia. Allí, con Fiscalía, con la Policía Nacional, entonces se emplean esos medios porque cuando se necesita también hacer investigaciones, hay que utilizarlos. ¿En contra de quién? De los criminales, de los delincuentes, de quienes quieren destruir el país. Este modelo nuevo
este modelo nuevo de la insurrección está intacto, no fue desactivado, no está desactivado después de octubre del 2019. Está simplemente utilizando las líneas convergentes que tienen contra la República. Unas veces una es la más importante, otras veces otra. Por ejemplo, en octubre fue la línea de las calles, fue la línea de la desestabilización, del terrorismo urbano y rural, destruyendo bienes, atacando a los ciudadanos, atacando a los medios de comunicación, quemando símbolos de la República. Ese fue el esquema. Hoy, usted lo ha dicho, usted es una persona que sabe, conoce, que se preparó en temas de seguridad, en institutos que antes servían para eso, para educar al pueblo ecuatoriano, a los líderes en temas de seguridad, y que después esos mismos organismos, esos mismos institutos fueron utilizados desde el exterior, inclusive con mando del exterior y la dirección del exterior, para seguir utilizando, para concientizar el proyecto populista y dañino contra el Estado. Coronel Fausto Cobo, si es que utilizaron en este sistema las calles, en el caso de octubre de 2019, ¿qué está articulándose? Yo solo quisiera recordar para registro histórico, en la propia sentencia del caso Sobornos, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia establece que aquí hubo una banda delincuencial. Si la acción que se busca enfrentar estas amenazas del narcotráfico, crimen organizado o bandas delincuenciales, si antes fue las calles, ¿qué estarán utilizando ahora? Mire, es un sistema molecular disipado. ¿Qué significa eso? Que moléculas con un importante poder por líneas convergentes atacan. ¿A qué atacan? A los símbolos, a las instituciones de la República, para desgastar, para poder asaltar el poder, ya no con los mecanismos de las épocas pasadas, de las décadas pasadas. Por eso es que están sorprendiendo a los estados, a los mecanismos que tiene el Estado de Defensa. No solo en el Ecuador, en Colombia, en Chile, en Europa. Ese es el nuevo modelo insurreccional que construyeron dentro de la crítica, de la autocrítica del marxismo. Y entonces ahí aparece el nuevo modelo insurreccional, donde estas moléculas ni siquiera a veces coordinan abiertamente, sino que se juntan en los objetivos con los radicalismos. Yo le voy a poner el ejemplo del Ecuador. Existen radicalismos en el ámbito del proyecto indígena, porque el proyecto indígena hay que respetarlo, tenemos que respetarlo. Lo malo es el radicalismo del proyecto indígena que busca crear un Estado dentro de otro Estado. Entonces eso no es concebible en ninguna parte del mundo, que exista un Estado dentro de otro Estado. Hay que respetar, repito, el proyecto indígena, los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades. Pero hay líderes radicales que utilizan ese concepto para los fines que persiguen, que es el que son los que yo manifiesto. Esa es una molécula, pero esa molécula se une con los grupos radicales, que es otra molécula, por ejemplo, de los sectores que conocemos, gremiales y de otro tipo, que también hay que respetar sus derechos, pero los radicalismos exacerbados y la búsqueda de la confrontación, la búsqueda de la anarquía, es lo que hay que señalar negativamente. Es otra molécula. Se unen. ¿Contra qué? Contra la República. El crimen organizado y el narcotráfico, una molécula que sola, tiene un poder más grande que el Estado, porque obviamente el espacio de maniobra de ellos no está en la ley. Y entonces ellos utilizan el territorio como el territorio para hacer sus y cuentan con enormes recursos que no son fiscalizados y que los pueden hacer arbitrariamente. Fíjese, Miguel, el gobierno acaba exitosamente de hacer una operación
antinarcóticos, captura 7 toneladas de droga, 7 toneladas de droga que salían al mercado europeo. El valor, 300 millones de dólares, mientras el Estado busca recursos para fortalecer la policía, para fortalecer las Fuerzas Armadas, los sistemas de seguridad, 9 millones para Guayaquil de emergencia, para poder darles los medios más básicos a la Policía Nacional. Esa es la diferencia. Por eso hay que tener claros los conceptos. Pero vamos a ganar esa guerra. ¿Sabe por qué? Porque cuando existe un proyecto de causa justa, más cerca que tarde llega y llegará la victoria. Las batallas a veces son complicadas, porque la guerra que estamos viviendo es contra estas moléculas, y voy a seguir con las moléculas. Los radicalismos de causas, diferentes causas, son moléculas cada una de ellas con su propio poder. Esos radicalismos tienen que ver con raza, con sexo y con género y otras cosas que hay que respetar también, que hay que incorporar al proyecto del Estado. Pero lo malo está en que se utilice con radicalismos exacerbados para el fin que es desarticular a la República. Miren lo que están planteando en Chile. Ya en el proceso de la constituyente y en los discursos y en todo aquello de la articulación de la nueva constitución de Chile. Son temas que realmente debería preocuparnos. Entonces esas líneas convergentes llegan al fin, que es desestabilizar, anarquizar y asaltar el poder. Asaltar el poder. En octubre del 2019 estuvieron a punto de hacerlo. Coronel Cobo, ¿cuál es la situación actual que estamos viviendo con estas amenazas permanentes, como usted ha señalado, y que se articulan? ¿Cuál es la situación del país? ¿Se ha logrado recuperar 100% el sistema de inteligencia que fue destruido? ¿Se está reactivando? ¿Cuentan con recursos? ¿Cuentan con equipos? Porque eso es fundamental. Un sistema de inteligencia, hemos visto de cerca lo que Colombia construyó. Eso cuesta millones de dólares. Mire, yo le voy a decir, yo no soy una persona que puede mentir al Ecuador. Yo ya estoy en una edad y con una experiencia de vida y una familia que no me permite darme ni siquiera un espacio para tratar de cambiar lo que he sido y lo que voy a seguir siendo con mi familia. El sistema de inteligencia fue utilizado, ya lo dijimos, de una manera realmente desastrosa para la democracia, para la república. Ese es un tema. Pero también se desmanteló las capacidades estratégicas del sistema. Y entonces se dilapidó los recursos que en un momento determinado del país eran abundantes y que se hablaba se decía en las tarimas que se estaba atendiendo como nunca a los temas de seguridad. Plataformas tecnológicas que ni siquiera el pueblo ecuatoriano alcanzaría a pensar en su valor, están destruidas y ya judicializadas. Y ya ¿Dejaron destruyendo? Dejaron la justicia. Mire, también aprovecho la oportunidad. Yo soy el secretario nacional de inteligencia y hay voces que dicen, ¿dónde está la inteligencia? ¿Dónde está? ¿Por qué no dice esto? ¿Por qué no dice lo otro? Porque tengo que decirle al país que toda la inteligencia, que es información procesada, ese es el concepto, para bien del Estado en los niveles estratégicos que me corresponde, pero también tengo que conectar a los subsistemas que producen inteligencia operacional y táctica, los dos más importantes, Fuerzas Armadas y Policías, pero también hay otros componentes de SRI, UAFE, riesgos y otros temas que tienen que conectarse. En ese proceso estamos, porque no había sistema de inteligencia. Nos dejaron sin sistema de inteligencia. Y los cambios no son de la noche a la mañana, pero lo estamos haciendo. El presidente nos ha dado disposiciones absolutamente claras. Vea, ¿le dieron recursos? Es la primera pregunta. ¿Cuál es el principal recurso que se requiere en temas de decisiones en cuanto a la seguridad? El respaldo político.
porque la seguridad no es militar solamente, no es policial, es del Estado. La integralidad de las decisiones de seguridad son del Estado. Entonces, lo primero que requerimos los que estamos a la cabeza de los organismos es eso, respaldo político. Y entonces los lineamientos van en ese sentido. Ni un milímetro a las amenazas, a la criminalidad, a la anarquía, al despotismo, a quienes pretenden destruir la República. Esa es la primera premisa que nos ha dado el presidente de la República. Y por eso estoy aquí. Y por eso estoy decidido a dar siempre el pecho a las balas. Yo no me escondo. No me escondo. Lo que pasa es que no puedo hablar de inteligencia abiertamente porque pongo en riesgo a los agentes, pongo en riesgo a los subsistemas, pongo en riesgo las investigaciones judiciales, pongo en riesgo inclusive relaciones buenas internacionales, porque no voy a decir aquí que las bandas de este país, que el otro. Yo no lo puedo hacer. Lo puedo hacer cuando estoy fuera de esta función, porque soy el director nacional de inteligencia y no voy a comprometer los intereses del Estado. Sabemos que eso es investigaciones reservadas, es un gran insumo para ello, el sistema de inteligencia. ¿Se han recuperado las capacidades para ello? Sí, claro que sí. La primera es conectarnos los subsistemas. Todos los días estamos conectados, a toda hora. Y los días que corresponden en la semana o cuando amerita, el sistema se reúne para intercambiar inteligencia táctica, operacional, que nos permita a nosotros, al CIES, a la cabeza, generar inteligencia estratégica. Hay que diferenciar esos tres niveles de la seguridad. Usted lo sabe. No se puede señalar irresponsablemente. Yo acepto críticas a estas alturas de mi vida, críticas buenas. Por eso invitamos también a las personas que critican a la inteligencia y que señalan que alguna vez estuvieron en funciones de inteligencia, que hablan. Si no, remontémonos a Angostura, pues. ¿Quiénes eran los que estaban en el sistema de inteligencia cuando estaba en nuestro país instalado el puesto de mando del narcotráfico internacional en Angostura? Ahí estaba Raúl Reyes. El concepto es, donde está el jefe, eso es puesto de mando. ¿Dónde estaba Raúl Reyes? En nuestro territorio. En nuestro territorio, en el tiempo del Correato, ahí estaba el puesto de mando. ¿Y qué hacía la inteligencia? Entonces, no nos señalemos, juntémonos, todos los buenos ciudadanos. Nadie es perfecto. Juntémonos para poder nosotros, encontrémonos. Este es el gobierno del encuentro. Abrimos las puertas para que nos vengan a decir la información que saben y que dicen en los medios de comunicación abiertamente. Bueno, díganos las fuentes para calificarlas, díganos las agencias para calificarlas, dónde encontraron, cómo encontraron esa inteligencia. Pero no me vengan a mí a señalar de una manera irresponsable en el sentido de que no está funcionando la inteligencia, porque no la puedo decir aquí abiertamente, sí, esto le dijimos, esto no dijimos. No, porque tiene calificación reservada, tiene calificación secreta, tiene calificación secretísima. Yo no lo puedo hacer y no lo voy a hacer. Mire, le han señalado que el sistema de inteligencia están los amigos del presidente, que falta profesionalismo. Al pueblo ecuatoriano, no a estas personas que irresponsablemente señalan de esa manera. Le voy a indicar. Mire, los tres pilares del CIES son las subdirecciones operativas. Mire usted, aquí está. Subdirector general del CIES. Después, jerárquicamente, de quien está hablando, es el general Roberto Freire, del ejército ecuatoriano, preparado aquí y fuera del país, un distinguidísimo oficial del ejército ecuatoriano, con el conocimiento suficiente para estar ocupando esta función. Una de las primeras antigüedades de su curso, en todos los cursos. No es de la mitad para abajo, y peor la penúltima antigüedad de su curso. Mire usted los tres subdirectores técnicos. El uno es el subdirector de contrainteligencia, que tiene la finalidad de proteger lo nuestro. Mire,
Es nada más y nada menos que el conocido y distinguido oficial de la policía, Manolo Silva, que Correa lo quiso destruir, que eliminó la UNIES, esa gran unidad de la policía que luchaba contra el narcotráfico y el crimen organizado. Él es el subdirector. ¿Qué le falta a él? Capacidad, profesionalismo, es amigo del presidente. Hay que decir las cosas como son. Primera antigüedad de cuando fue mayor y le bloquearon el ascenso. Así es. Mire usted, subdirector de inteligencia, el coronel Pedro Revelo, del ejército ecuatoriano, distinguido oficial del arma de inteligencia, toda su carrera en esa especialidad, que es amigo del presidente. Le falta profesionalismo a él. Estamos todos haciendo el esfuerzo, gente buena, dispuesta a dar hasta nuestra vida en defensa del país. Coronel Cobo, siempre es importante las cabezas, evidentemente, con el ejemplo, liderar procesos, sí. Pero quisiera decirle, para que usted continúe, ¿cómo está el resto? Nos termina de describir los jefes y cómo está el resto, porque déjeme decirle, siempre será importante los jóvenes profesionales que permitan alimentar este sistema. En Colombia viví de cerca, cuando se desbarató el cartel de Cali. ¿Qué hizo el comandante general de la policía, el general Rosso José Serrano? Él tiene un libro, Jaque Mate, en donde él tomó a jóvenes, los sacó de los cuarteles que estaban contaminados, les formó y desbarató casi sin sangre al cartel de Cali. Termínenos los jefes y después, ¿cómo está compuesto el resto? Subdirector de tecnologías, que le falta profesionalismo, coronel Marcelo Vicente Gómez, graduado en las mejores universidades nacionales y extranjeras, ingeniero electrónico, magíster, tiene 4º nivel y otros títulos que le acreditan ser el subdirector de tecnologías. Pero vamos más allá. Y los operativos. Los dos subsistemas más importantes que le están cuestionando o están señalando que le falta profesionalismo al señor general Mauro Vargas, de la Policía Nacional, un oficial especializado en inteligencia que ha combatido al narcotráfico, al crimen organizado por toda su carrera militar. Y el otro director, pues, el director de inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que es el que dirige la inteligencia militar, el general Marco Báez. El general Marco Báez, inclusive, es familiar de aquellos de los críticos, oficial del ejército, de alarma, de inteligencia. No señalen así por buscar protagonismo en temas de seguridad. No hay que... Vea, el cuentero de Muisne vendió varias veces esa linda torre del reloj en el malecón de Guayaquil y había gente que lo compraba. Así también en el sector de inteligencia han vivido mucha gente. Yo tengo la información, yo tengo por acá, cómprame la información, este es el protagonismo. Yo les invito, hasta les compro la información, si es que es inteligencia válida, porque también ese mecanismo existe para defender el Estado ecuatoriano. Pero vayan, les invito. No me vengan con las fuentes abiertas de lo que dice Google, a querer aquí decir que saben o no saben. Vengan al centro, yo les recibo. Hacemos el análisis de la inteligencia que dicen tener, si son patriotas, me dicen cuáles son las agencias, cuáles son las fuentes, cuál fue el financiamiento para obtener esa inteligencia, y si es que es válida, obviamente la utilizamos en beneficio del pueblo ecuatoriano. Coronel... Usted me decía de las agencias y cómo está. Sí, y cómo ha compuesto, porque está bien las cabezas, y el resto, ¿cómo se ha compuesto? Mire, no tiene el Estado los recursos suficientes, porque son escasos. Por eso estamos en crisis, nos dejaron en crisis. Si no, no estaríamos utilizando las decisiones prioritarias para atender los requerimientos más graves. Los recursos son escasos, hay que optimizarlos. Las Fuerzas Armadas y la Policía me están apoyando inmensamente, porque no podemos contratar gente ni rearmar unidades que hagan inteligencia para el CIES específicamente.
Entonces estamos utilizando a los subsistemas, pero también me están dando personal de Fuerzas Armadas y Policía para que se capaciten en el análisis de inteligencia estratégica y puedan servir al interés nacional. Estamos renovando y preparando a agentes y a analistas. Pero igual que en lo que sucede en las cárceles, obviamente que un guía de la cárcel no se lo puede sacar de la noche a la mañana, más aún si es que es un analista de inteligencia. Estamos en ese camino. Los jóvenes tienen que incorporarse porque la tecnología es más amigable con los jóvenes, que ahora son los que tienen que utilizar esa tecnología para el bien del pueblo ecuatoriano. Hoy el Sistema Nacional de Inteligencia, ¿cómo está contribuyendo frente a estas amenazas que usted nos ha descrito? Crimen organizado transnacional, penetración del narcotráfico, microtráfico, la minería ilegal, que viene a resultar algo enorme. ¿Cómo está? No le pedimos datos porque sabemos que esto se procesa internamente, pero ¿cómo está dando ese soporte el sistema de inteligencia? Mire, lo primero que tenemos que cambiar de todos los males de la década pasada es hacer que el sistema funcione como tal. Un ejemplo es la última operación liderada por la señora ministra de Gobierno, porque le corresponde y lo ha hecho bien, muy bien, una operación sumamente compleja en minería ilegal. Muy, muy compleja porque tiene que actuar muchas agencias. Es interagencial. Allí tienen que ver fiscales, jueces, Fuerzas Armadas, policía, técnicos de minería. Armar un operativo de esa naturaleza no es fácil. Fue exitoso en el Napo hace pocos días. Y estamos todavía, o está todavía la operación en marcha para poder solucionar estos temas y judicializar aquello. Y además es una acción disuasiva contra esta actividad tan dañina para el pueblo ecuatoriano. La minería ilegal es otro de los componentes de este nuevo modelo molecular disipado, que también va en el mismo sentido, destruir lo que tenemos, el elemento estructural del Estado es el territorio, el ambiente, hacia allá van, creando también economías ilegales y otra serie de delitos conexos. Ahí están, todos juntos, se conversan, se aplauden, utilizan esos temas. ¿Para qué? Para el mismo tema, desgastar, conspirar contra la República y buscar allí el mecanismo para que el ambiente no sea el adecuado. La minería ilegal, ahí actúa inteligencia. Esa operación, repito, liderada por la señora ministra de Gobierno con absoluta responsabilidad, hizo que la inteligencia táctica de los componentes de la policía y de las Fuerzas Armadas proporcionen lo que pasa en el territorio paso a paso para poder tener esa información y procesarla. Luego, la inteligencia operacional, montar las operaciones, y también contribuimos modestamente. Aquí no nos vamos a tirar estrellas donde... No, siempre tenemos que ser sencillos y humildes. También la inteligencia estratégica contribuyó para que el proceso de toma de decisiones del Estado, no del gobierno solamente. Ahí está la justicia, que es otra función del Estado, que tiene que participar también en estos operativos. Haga una operación interagencial sumamente importante y disuada y controle ese tema. Porque también le debo decir que si me pidieran resumir qué es lo que hay que hacer en el Estado para tener un ambiente adecuado, relativo de seguridad, tenemos que recuperar el efecto disuasivo del sistema contra las amenazas. Y eso se ha perdido. Y cuando digo disuasión, no estoy hablando militar y policial solamente, sino que el delincuente, el criminal, el terrorista tiene que saber que la justicia ecuatoriana le va a procesar oportunamente y le va a dar la sanción. Claro, eso le disuade para sus actuaciones. Pero si es que después de que queman Quito, si después de que intentan tomarse el poder, destruir la República, les damos amnistía, entonces vamos por la otra, nomás dicen. Claro, bueno. Y esto va cambiando. La amnistía es constitucional, pero
Pero no para secuestros. Secuestros, sabotajes, No. lo que hicieron fue evidente. Claro, así es. Entonces, ese es el tema. Las moléculas en las líneas convergentes, una a veces sube, pero no es que las otras se han desactivado. Este momento, por ejemplo, ¿dónde está el centro de gravedad? Usted inició este programa diciendo, en la Asamblea Nacional. ¿Y por qué la Asamblea? Porque la Asamblea tiene que tomar decisiones claves en las próximas horas, en los próximos días. Esa Asamblea pretende, ¿no es cierto?, tomarse las funciones de control del Estado, la función de control del Estado. ¿Y llegar a dónde? A la desestabilización de la República. Ahora ese es el centro de gravedad, pero los otros vectores convergentes están ahí. Por eso yo mantengo y mantendré diciendo que todo este modelo insurreccional que no es igual al de las décadas pasadas y que ha sorprendido no al Estado ecuatoriano, sino a varios países donde se está aplicando, cambia de centro de gravedad. Hoy es el tema acá, pero ¿qué están haciendo en el territorio? Ahí están trabajando para rearmarse, para buscar fuentes de financiamiento, para elegir autoridades de sus organismos internos, para lograr que esos dirigentes sean radicales igual al que está a la cabeza. Es decir, se están organizando. Pero absoluto. Ahí está una Además, amenaza. este es un año electoral, pues. Y entonces van a utilizar la desestabilización como mecanismo de visibilizarse y buscar ser vistos, entre comillas, para sus candidaturas. Coronel Cobo, con estas acciones que cumple el Estado ecuatoriano, cuando usted citaba decomisar 7 toneladas, es palabra mayor de droga, pero hemos visto las experiencias cuando hay un ataque frontal del Estado, sus instituciones, policía, Fuerzas Armadas, sistema de inteligencia. Esto responde y trata de debilitar al Estado. El país debe estar consciente de que esto pudiera ver hechos que no necesariamente son aislados, lo que ha pasado en Guayaquil con los colgados, en El Oro. Es decir, ¿no hay una respuesta de esa acción irregular que atenta contra el Estado? Absolutamente. Mire, los factores, los elementos geoestratégicos que tiene nuestro país son inmejorables. Inmejorables. Nadie en la costa del Pacífico tiene esas ventajas geoestratégicas, geoterritorio, ¿no es cierto?, y estratégicas de alto valor. Nuestro país está situado en línea directa al Asia, cerca, rápidamente llega al Canal de Panamá, un paso que une 2 mares y que dirige fácilmente las comunicaciones hacia Europa. Nuestro país, como ningún otro, tiene una playa que es accesible, fácil de llegar y de salir. Tiene puertos y aeropuertos que están a horas de sus fronteras. Las fronteras son la piel del Estado vivo, por allí entran las enfermedades. Usted en 4 horas, 3 horas está en Quito, desde Tulcán, desde Colombia. Por Sucumbíos entra o por el oriente ecuatoriano se ingresa y está rápidamente en la sierra ecuatoriana y obviamente también en pocas horas en la costa. Nuestro territorio en años, no ahora, fue convertido en una plataforma de exportación de droga. La cantidad de droga que ingresa a nuestro territorio es inmensa, porque desarticularon al sistema de seguridad integral del Estado. Lo hicieron. ¿Quién financia las campañas políticas de muchos sectores? El narcotráfico, el crimen organizado. Infiltran las instituciones, jueces, fiscales, Fuerzas Armadas, policía, GATS, donde pueden ingresan para tener control de sus actividades ilícitas. Nuestro territorio tiene una forma redondeada y la forma redondeada facilita que las líneas convergentes lleguen a los centros de poder de ese Estado. Todo eso facilita al crimen organizado. Nuestro territorio ha estado en disputa toda su vida por esas ventajas geoestratégicas.
Nosotros logramos en 1995, por ejemplo, cerrar una de las amenazas más grandes, ganando una guerra. Y no ganó la guerra las Fuerzas Armadas. La guerra ganó el Estado ecuatoriano, su pueblo, la causa justa que estaba detrás de los soldados para que den su vida y defiendan el país. Coronel Cobo, hay que estar preparados para esas reacciones frente a esta acción del Estado que les va acercando a estos desestabilizadores, al crimen organizado, al narcotráfico, a la delincuencia. No lo dude, lo de las cárceles es otro de las moléculas que están allí, porque ahí hay un gran poder, que el Estado abandonó las cárceles y lo ocuparon la criminalidad para sus acciones. Hay que recuperar el control del territorio del Estado. Y eso se llama fronteras internas. Claro. No es solamente que hay que fortalecer la piel, sino que hay que inmunizarnos contra las amenazas. Claro, porque no puede haber un Estado dentro de otro Estado. Absolutamente. Y entonces, ¿qué significa eso? Debemos llegar con salud, con educación, con Fuerzas Armadas, con policía, con la presencia del Estado a esos sectores que ahora están ocupados por el narcotráfico. Y con esto termino este tema. La violencia, los colgados, la gran mayoría de los muertos violentos son del microtráfico, efecto del microtráfico, porque las bandas internacionales, los grandes carteles, contratan, para decirlo así, a las bandas nacionales para que les abran corredores, ayuden a la exportación de droga. Pero ¿cómo les pagan? Les pagan con droga. Y por eso es que en estos años últimos el microtráfico ha crecido tanto. Y para el microtráfico, para que eso tenga éxito desde el punto de vista de los delincuentes y criminales, hay que luchar calle por calle, casa por casa, para vender, para poder tener control del barrio, de la ciudad, del sector donde quieren utilizar esto. Y entonces, utilizan esos territorios para ahí eso. está, el 80% de las muertes violentas son microtráfico. Hay que ocupar el territorio y el presidente así lo ha dispuesto. Ni un milímetro, no nos vamos a amedrentar. Tenemos que ganar esta guerra y lo vamos a hacer porque es una causa justa. Y cuando hay una causa justa detrás, no hay empresa que tenga fracaso. Podemos tácticamente sufrir a veces consecuencias duras como las que usted está diciendo, pero al final tenemos que ganar. Vamos a ganar. Yo empecé este diálogo preguntándole, coronel Fausto Cobo, entre el sistema que se recupera de inteligencia y lo que fue en el pasado. ¿Está de acuerdo con la negativa por unanimidad en un tribunal de la Corte Nacional de Justicia ayer frente a la apelación de quien ejerció vergonzosamente el cargo de secretario nacional de la SENAIN entonces, Pablo Romero, que fue sentenciado a 9 años por usar los recursos del Estado para secuestrar en Colombia al activista Fernando Balda? ¿Es correcta la actuación de la justicia en ese sentido? A mí no me corresponde más como ciudadano que respetar las decisiones judiciales. Y obviamente esto es un tema judicial. Yo me alegro. Pero esto refleja lo que se utilizó la inteligencia. Esto se está pagando. Y obviamente uno de los objetivos de este desgaste de la República es debilitar esa posibilidad. Usted hablaba de la ley de repetición. No la quieren, porque saben, tienen la conciencia que tienen. Entonces, claro, ellos se defienden. La impunidad de sus crímenes y delitos que cometieron. Eso es uno de los objetivos, no el final. El final es la República, tomarse y asaltar el poder, conspirar. Eso es lo que... y conspirar y obviamente crear el ambiente adecuado para asaltar el poder, que ahora no son los golpes de Estado tradicionales, sino por ahí buscan un tema supuestamente democrático y llegan a lo mismo, asaltar el poder. Ese es el nuevo modelo insurreccional, no aquí, sino aplicado en el mundo entero ahora. El Estado no tiene la doctrina adecuada, por eso se sorprende, es sorprendido, porque antes estaba un enemigo al frente que uniformado o que tenía armas y había que combatir con la guerra, con la estrategia antiguerrillas, claro, con la estrategia... Pero estaba identificado. Claro, que no ha desaparecido, ¿no? Es otra de las moléculas que ahí calladitos se están preparando. Aquí hay que estar claros que ya hay movimientos
que se están preparando para la lucha armada. Armados. Armada. Y que no necesariamente es como antes, pero que, por ejemplo, ya hemos visto en las manifestaciones urbanas como gente que está infiltrada. ¿Uno de ellos del Frente Guevarista? No lo voy a decir. Ya. Bien, quiero agradecer la presencia del coronel Fausto Cobo, secretario nacional de inteligencia, y esta recuperación del Estado ecuatoriano que debe controlar y debe defender a sus instituciones. Muchas gracias, coronel Cobo. Siempre a sus órdenes. Jamás voy a eludir mi responsabilidad. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa publicitaria buscando la verdad aquí en la revista de Opinión Democracia, y luego tenemos dos invitados, el doctor Esteban Ron y el doctor Juan Francisco Guerrero, académicos, para hablar del tema de interés, las pugnas en las instituciones. Uno de ellos, el Consejo de Participación Ciudadana. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Eso nomás, vecino. ¿Cuánto le debo? Serían $6.50. Uy, vecino, solo traje $5. ¿Me fía? No sea así. ¿Todavía sigues fiando? No te compliques y paga desde el celular con De Una. Descárgate De Una, la app para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. Es segura, no te cuesta nada y no gastas tus megas. Tu plata contigo sin